Para muchos, el último modelo de Peugeot con ADN de la legendaria marca. Y en una versión, también para muchos, de la más exquisita. Llega Oldtimer, Peugeot 405 MI16. Sin dudas, la conjunción exacta de lo que representaba un excelente diseño, un equipamiento de primera línea y un aire deportivo, pero sin estridencias. El estado lo van a poder ver detalle por detalle. Calculamos que debe ser de entre los mejores que quedan hoy en día sin ser restaurados. Corría el año 1987 y Peugeot lanzaba uno de los modelos, sin dudas, más vanguardistas dentro del segmento D. Llegaba Peugeot 405. Diseño de Pininfarina, a golpe de vista, ya dejaba a las claras de las pretensiones que tenía Peugeot con el modelo. Un modelo que en Francia se iba a producir durante 10 años y que venía cargado de expectativas y de ambiciones por parte de la marca. Cubría un segmento desde un GL hasta un T16 con motores desde un 1.4 hasta un 2 litros turbo. Vale decir que está orientado para muchísimos estilos de usuarios, pero para lo que era de un SR para arriba, Peugeot es donde tenía la carta ganadora. Llegaba dentro de la gama el MI16. Un auto que realmente era un distinto. Ya al solo verlo, el porte del auto que tenía era el deportivo de la saga, pero sin estridencias, es decir, muy Peugeot. Para muchos, creo que van a concordar conmigo, fue el último Peugeot con ADN de la marca francesa, ya que si bien después el 406 también fue un auto realmente excelente, pero ya por las dimensiones que tenía, muchos ya no lo elegían tanto como pasó con el 405, que solo en Europa logró vender unas 2.450.000 unidades. Eso habla a las claras de la repercusión que tuvo el modelo. En lo que refiere al tema deportivo y a donde era orientado el modelo, recordemos que para 1988 Peugeot se anotaba en lo que era la trepada de Pikes Peak al volante de Ari Vatanen, una época donde Pikes Peak era de ripio, en muchos sectores sin guardarrail y que hacía una prueba peligrosa. Peugeot iba en búsqueda de mejorar los tiempos de Audi. En su primer año, en 1988, no lo logra, pero el año siguiente sí. Ya para 1989, Peugeot, de la mano del 400 T16 GR, como lo habían bautizado, lo coloca en lo que era el Rally París-Dakar, obteniendo el galardón del año 89 y 90. Para 1990, junto con el segundo galardón del París-Dakar, Peugeot en Francia lanzaba el MI16 x 4. Todas las virtudes del MI16 que se conocía hasta ese momento, pero con transmisión o tracción integral. Ya para 1992, con el galardón obtenido en Le Mans, lanzan en Europa una edición limitada de unas 500 unidades de lo que era el 405 MI16 Le Mans. Un auto que era básicamente el mismo, pero con algún filete exclusivo, algún accesorio exclusivo también, que evocaban el galardón obtenido en Le Mans. En ese mismo año llegaba lo que era la fase 2 del 405, renovando motores, renovando lo que era panel de cola, lo que era plancha de a bordo. Los interiores, como se sabe, estaban a cargo de Paul Bracq, un lápiz realmente de excelencia que deslumbró en su paso por BMW, y en Peugeot se encargó de hacer lo que era las planchas y los interiores tanto del 205 como del 505 y luego del 405. Como dijimos, el motor pasaba de un motor 1.9 a un motor 2 litros,
de 155 caballos, doble árbol, unas prestaciones excelentes, 215, 217 kilómetros de velocidad final. Se produjo hasta el año 1995, siempre manteniendo una línea de éxito, y en nuestro país se llegó a comercializar muy pocos de fase 1 y ya casi todos los demás en fase 2. Para junio del año 94, en nuestro país se comercializaba a unos $36.500. Deja las claras de cuánto podía valer un T16 y hacia quién podía estar orientado un MI-16. Así como en 1992 salía la edición especial Le Mans, para 1993, ante un nuevo logro dentro de las 24 horas, Peugeot iba a sacar la segunda edición Le Mans. En este caso, 150 unidades, también con algún detalle que lo identificaba. En la primera edición se podían adquirir de color blanco, ya en la segunda en color rojo, pero siempre con el filete, con la inscripción Le Mans, algún accesorio interior mencionando la competencia y en cuero natural. En lo que refiere al diseño del 405 MI-16, no siendo el body que lo diferenciaba de sus hermanos de menor costo, el resto era todo igual, vale decir, esa trompa lanzada tan característica del modelo, el parante también lanzado bien hacia el puesto de mando del auto, las particularidades que ofrecía Peugeot, detalles como ser las escobillas de los limpiaparabrisas con las rampas lanzaagua que iban montadas sobre la misma escobilla, que hacía que el auto no tuviera los recordados zapitos sobre el capot o sobre la bajada del parabrisas, sino, como se llega a ver, iba montada sobre la escobilla y el ataque del agua iba pegado por donde iba a pisar la escobilla después. Es ahí donde se notaba que el auto realmente tenía una concepción de auto de lujo, de auto vanguardista. El paragolpe, como vemos, sí, era donde más se notaba la diferencia de versión. Lateral que, sin dudas, también estaba a la altura de lo que se buscaba con la versión, esos baguetones anchos con el centro cromado, las molduras que pasaban sobre los pasarruedas, las llantas de 15 pulgadas, los faldones que cubrían los zócalos, el paragolpe trasero, tanto como el delantero, más bajos, también como si fuera un faldón, y esa pequeña diferencia de altura de suspensión al auto le daba un aplomo realmente especial. Para el que pensaba que era solo un tema estético, no era así. Era el tema estético acompañado de un tema mecánico que hacía un conjunto de darle al auto el carácter deportivo que se buscaba. Tanque de combustible, el mismo con la tapa externa que se abría mediante el cierre centralizado, ya que la segunda tapa no tenía llave. Era una tapa rosca de muy buena calidad, pero en caso de tener destrabado el auto se accedía muy fácilmente al combustible. Tanque de 70 litros, un tanque apropiado, buena autonomía. En uso promedio, ruta y ciudad, el auto podía llegar a velocidades moderadas, obviamente, a unos 100 kilómetros por hora. Peugeot hablaba de unos 800 kilómetros, es decir, ustedes nos conocen, saben que los autos de vieja escuela nos gustan mucho, pero este modelo para los que tenemos más de 50 quizás es el auto young timers o casi moderno que más la atención nos llama. Bueno, lo que refiere a dimensiones, 4,41 metros de largo, 1,72 metros de ancho, 1,39 metros de alto. El auto pesa unos 1.145 kilos, neumáticos 195-55-15, freno a disco en las 4 ruedas, delanteros ventilados, traseros macizos, pinzas Girling, todo de primer nivel, diagrama de frenado en X, vale decir que el frenado iba a ser con un sistema autoblocante y con un sistema que estaba diagramado como para que el auto frene de manera balanceada sin ningún tipo de sobresaltos.
Los mismos también se refrigeraban mediante la abertura generosa de las llantas, como así también Peugeot hablaba de que su paragolpe de grandes dimensiones servía como para ayudar a la refrigeración del motor y la parte inferior a todo lo que es el sistema de frenos. En lo que refiere a la parte posterior, con la renovación del año 92, con la llegada del fase 2, venían los cambios también, como dijimos, los más notorios en lo que era la parte trasera. Los seguidores de la marca recordarán que el fase 1 tenía una línea de carga más alta, que era a la altura de la finalización de los plafones de iluminación. Unos plafones un poquito más largos, con un embellecedor negro en la parte central, y la tapa de baúl se abría desde un botón en este sector. Acá se facilitaba lo que era el acceso al baúl, ya que la tapa bajaba hasta la línea prácticamente del paragolpes, y con la carga que uno necesitaba poner dentro del baúl, no había que elevarla por sobre la línea de los faros, sino que haciendo un menor esfuerzo ya se podía acceder al mismo. Después, lo que son las insignias, tipografía de época, Peugeot 405 MI16, alerón Airflow, emblemático en las versiones MI16, como así también con otro diseño en el T16, y el color, un color tan emblemático como el rojo Vallelunga, que es uno de los colores emblema también, color de bandera, de lo que era la versión MI16 como T16. Toda iluminación de primerísimo nivel, no encandilaban, no eran de bajo poder lumínico, todo con un nivel óptimo. Ya disponía de luces rompeniebla en este sector. Después, en la zona ámbar, por detrás estaba la iluminación de la marcha atrás y giro y baliza, que no por estar tonalizado el acrílico exterior se iba a ver en detrimento el color, la iluminación que correspondía, ya que al prenderle el giro a la baliza se veía bien en su tono correspondiente, al igual que la marcha atrás. La apertura del baúl con el botón clásico del 405, un baúl de los más grandes en su segmento. Quizás acá tengamos una zona penalizada, ya que el auto dispone de un equipo de audio con cargador de CDs en el baúl, que se lo colocaron al momento de que el auto prácticamente salió del concesionario, que siempre es un tema de debate. Para muchos les surge, uy, qué lástima. Es por eso que, bueno, el cargador de CDs, 2 parlantes de 6x9 en el bajo luneta, baúl completamente alfombrado, un baúl de los grandes, cómodos, profundos, altos. La rueda de auxilio iba por debajo del piso. La misma se accedía mediante la llave de ruedas y el crique, que iba oculto por detrás del embellecedor de plástico que iba sobre el panel de cola en la parte interna. Se podía levantar esta lengüeta y mediante la llave de ruedas se aflojaba este tornillo que hacía que bajara lo que era la bandeja donde iba la rueda de auxilio. El auto venía dotado de 5 ruedas iguales, otra época de la industria automotriz. Los interiores del auto se pintaban del mismo color y brillo que el exterior. Las ruedas de auxilio eran las 5 iguales. No era llamativo esos ítems. Hoy no lo trae, no se ofrece. Uno abre un capot, un baúl y ve que es color primer y no hay respuestas. Le dicen, los autos vienen así. Pero bueno, para esta época el criterio era otro y dejar satisfecho al cliente, sin dudas, era uno de los ítems donde más acento se ponía. Un motor que había evolucionado de lo que era el fase 1 con su bloque de aluminio, que si bien le daba algún punto de ventaja en lo que refiere al peso, pero también era un signo de interrogación el paso del tiempo, ya que de no mantenerlo como correspondía con los líquidos apropiados, sabemos que los bloques de aluminio solían sufrir la corrosión que significaba tener que tirar el motor. El motor, como dijimos, pasaba de lo que era el 1900
a 2.000 centímetros cúbicos y que se habían repasado los ítems que quizá podrían haberse mejorado del fase 1 y ya estando resueltos en el fase 2. Motor XU10J4, 1998 centímetros cúbicos, doble árbol de levas, comandado por correa, diámetro por carrera de 86 por 86 milímetros, 155 caballos a 6.900 RPM, múltiple admisión variable, una bobina por cilindro Magneti Marelli, bujía de 3 puntos, una relación de compresión de 10,4 a 1 y, como dijimos, una performance que orillaba los 220 km por hora con un 0 a 100 de 8,4 segundos. En lo que refiere al vano motor, si bien, como se llega a observar, no sobraba espacio, como vemos, el sistema de ABS colocado por delante de la caja de fusibles, el múltiple de admisión variable, tapa de árboles de leva, tapa de distribución, las entradas de aire que canalizaban por dentro de las filtreras como para así entrar a lo que era la admisión del auto. Ya en la parte baja no se llega a ver, ya que en estos autos muchas veces se trabajaba desde el lateral, sacando la rueda, quitando el pasarruedas plástico y hacer las intervenciones como podía ser una correa Polybag, una correa de servicio que se podía cambiar desde abajo del auto y no como podía ocurrir en autos con motor lineal desde arriba, digamos. Ya había llegado la modernidad, pero indudablemente a la hora de hacerle un trabajo a estos autos, en la mayoría de los casos había que optar por otro tipo de mano de obra, ya que si no estaba capacitado o actualizado, era muy probable que en lugar de hacerle la reparación generara un daño aún mayor al que podía llegar a tener el auto. Nos queda por mencionarles todo lo que es el radiador, que quedaba como embutido dentro de la máscara de plástico que contenía también a los electroventiladores, 2 en este caso. La batería bien ubicada, se podía llegar a cambiar sin ningún tipo de complicación. Líquido de dirección hidráulica, también otra cajita de fusibles. Las tapas de lo que eran las cazoletas de suspensión. Recordemos que el 405 tenía el sistema de suspensión tipo McPherson, suspensión independiente, amortiguador y espiral agrupado, barra antirrolido, era un auto franco que a altas velocidades doblaba muy bien, un eje trasero del tipo independiente, con barras de torsión transversales, más barra también estabilizadora. Nos queda por mostrarle lo que es el reservorio de agua para los lavaparabrisas, la tapa que cubre lo que es el filtro del habitáculo, que iba colocada por debajo de esa tapa plástica, el cobertor del motor del limpiaparabrisas, el depósito de líquido de freno, como así también la caja que se encargaba también de agrupar distintos elementos eléctricos del auto. En lo que refiere al capot, como vemos, como era costumbre en el 405, pero que también era una ventaja, el capot, si bien se sostenía mediante una varilla metálica, pero tenía la posibilidad de la doble posición, es decir, que se podía colocar en esta posición, en apertura normal, o si había que hacerle alguna intervención mayor al auto, se podía levantar bien alto el capot y se sostenía mediante la misma varilla. En la parte interna, como vemos, filtro acústico que realmente habla de los 34.000 kilómetros que tiene el auto. Esto sabemos que es una de las primeras cosas en deteriorarse por lavado de motor o mismo cuando castiga el agua, el sol. Y acá estamos frente a un auto nuevo. Es llamativo el estado de conservación que tiene este MI por los años que tiene y por la versión que es el auto. Llegamos al interior del MI16. Como pueden ver, la plancha sufría una modernización. Como dijimos, el interior, la plancha de bordo, a cargo del lápiz de Paul Bragg, que era una eminencia, una plancha realmente muy armónica, muy suave, líneas muy fluidas. El instrumental, con sus 5 agujas, lo que era cantidad y presión de aceite en la esfera de la izquierda. A su derecha, el cuentavueltas hablaba de una zona de trabajo normal hasta unas
6.750 vueltas, ya por sobre ese límite marcaba en zona roja. La esfera central, cantidad de combustible en el tanque. La siguiente, velocímetro, con una escala 250 kilómetros por hora. El auto tenía un desempeño de casi 220. Los test de época hablaban de entre 215 y 218 kilómetros por hora. Odómetro parcial y total, como vemos al día de hoy, unos 33.175 kilómetros, y que realmente lo son. El auto tiene olor a cuero adentro, es realmente increíble. Y sobre la derecha del velocímetro, lo que es el marcador de temperatura. Ya por debajo, en todas las áreas oscurecidas, a la hora de ponerlo en contacto, uno ya ve de qué se tratan. La luz de advertencia de stop, que en caso de tener el auto una falla severa, se prende como para que uno apague el motor de manera instantánea. Por debajo 3 luces clásicas como son presión de aceite, carga de alternador y freno de mano activado. Y por debajo el check del motor, que al ponerse en marcha se setea y se apaga. Después, todo lo que son indicadores de luz de giro, baliza, desempañador de luneta trasera, faros rompeniebla traseros que se activan cuando están las luces de posición prendidas, un volante de diseño realmente exquisito, de muy buen grip, el centro con el león rampante, la insignia de la época, quizás de las más recordadas, el cuero de una manufactura, se le nota el tacto, la calidad, la costura de hilo grueso, costura india como le dicen algunos, un 10. Tenemos limpia parabrisas, que podía ser en 3 velocidades, el lava parabrisas también, que se activaba desde la misma llave, y a la izquierda lo que es todo el comando de luces. Posición, baja, el cambio a luz larga, recordatorio de luces encendidas, como lo llegan a escuchar, y la bocina de aire, un clásico también en los autos franceses, que era también un toque de calidad del mismo. En la parte central, las salidas de aire acondicionado y calefacción, la misma con las 4 salidas, más las orientables como desempañador. Por sobre la plancha, en los extremos los 2 tweeter, el auto venía equipado con 4 parlantes, más los 2 tweeter, y en este caso, como le mostramos, tiene 2 parlantes más grandes en la parte trasera. En la parte central le seguimos mostrando todo lo que son los comandos, climatizador, no digital, pero climatizador al fin, el selector de por donde uno quería que salga el aire. En el display teníamos temperatura ambiente y hora, y junto a él lo que son los comandos de baliza, desempañador de luneta trasera, el botón para activar los rompenieblas traseros, recirculador de aire para que entre aire del exterior hacia dentro del habitáculo, y el encendido del aire acondicionado con el selector de velocidades del forzador. Esta rejillita que era la que censaba la temperatura con la que trabajaba el climatizador. A la temperatura que uno deseaba trabajar lo censaba esta entrada de aire. Un equipo de audio colocado aftermarket, es decir, el auto, como ya mencionamos, tiene un equipo de mejores cualidades al que venía originalmente en el auto. Y después la particularidad de los 405 con las compuertas, que cuando uno no deseaba que se viera el auto estéreo, uno lo podía tapar y mediante este botón se descubría, como así también el del cenicero. Cenicero con el respectivo encendedor, auto no fumador, por lo que deja ver el cenicero y el encendedor. Acá nadie prendió un cigarrillo. Comando de palanca de cambio, una de las mejores, digamos, particularidades de Peugeot históricamente, con sus cajas BA7 en los 504, 505. En este caso, el selector de la palanca de cambios, 10 puntos, fíjense, cambios precisos, recorrido exacto, la marcha atrás, sumado al estado del vehículo, como nos encanta mostrarles y comentarles, es en los lugares donde se nota si el auto fue usado o no. En el tacto de la palanca de cambio, fíjense, no hay juego muerto, no hay desgaste alrededor del pomo de la palanca de cambios, la cofia como nueva. Por detrás, el comando
del freno de mano, de un diseño muy bueno y de un recorrido también exacto, unos 5 o 6 dientes. Y ya por detrás tiene el comando de los alzacristales traseros, como así también el bloqueo. Las dos teclas de la parte inferior era para calefaccionar las butacas delanteras, cosa que se podía llegar a solicitar al momento de la compra del MI 16. Otra particularidad del MI, abriendo esta compuerta superior de la consola, nos encontramos con el código de encendido. El auto estando parado, uno le daba arranque y si uno no colocaba el número correspondiente al código, el auto no encendía. Un detalle exquisito, de calidad, hablaba de lo que se trataba el auto. A la hora de un viaje largo, o si uno realmente lo precisaba, entre las butacas, un apoyabrazo de muy buen tamaño, suficiente para ambos ocupantes de las plazas delanteras, bien sujeto y tenía buen tamaño. Y en caso de no desear tirándolo hacia adelante, quedaba la línea de los respaldos y mediante esta leva es como se podía llegar a activar como para que no se caiga permanentemente. Tapizados de cuero natural, una lástima que la filmación no permita transmitir olores. El auto tiene olor a cuero adentro, increíblemente. Butaca calefaccionada, apoya cabezas. Creo yo que hoy es un auto que está a la altura de sus competidores. Al día de hoy el auto sigue siendo un auto que llama la atención. En la parte central del techo, como vemos, comando de apertura y cierre del techo corredizo, que podía ser de apertura corrediza, como así también basculante. Por debajo, cortina de protección solar, en caso de que el sol cayera de manera a plomo. El vidrio de todas formas era tonalizado. Y después el receptor infrarrojo del comando de la llave, la luz tipo spot dirigida tanto al sector del acompañante como del conductor, una luz de lectura realmente de muy buena calidad. Y por detrás del infrarrojo, una luz general que se activaba de manera manual, pivoteando el plafón o con la apertura de las puertas. Espejo retrovisor día y noche, ya adherido al parabrisas, y los parasoles del lado del conductor con un portadocumentos y del lado del acompañante con luz de cortesía en sus extremos. Un equipamiento de primera línea. Manijas, que en otros autos se habla de que siempre son 3 porque del lado del conductor no es necesario. Peugeot lo vio como necesario poner 4. Cinturones de seguridad regulables, como así también lo es la columna de dirección, solo en altura. Por el año del auto aún no habían llegado las columnas telescópicas. En lo que refiere a la guantera, una guantera que venía con luz y posibilidad de cerrarla con llave, completamente afelpada como para evitar sonidos desagradables. Muchas veces al no venir esta afelpada, al tener una moneda, una llave, ante la irregularidad del suelo se podía llegar a sentir el cascabeleo de las cosas que uno llevaba dentro de la guantera. En este caso, tema resuelto. Bueno, como es costumbre y mientras nos lo permite el estado de los autos y su conservación, les mostramos lo que son los manuales con los que venía equipado el auto. Manual de uso y manutención, garantía. Dentro de lo que comprende el kilometraje, tiene la postventa, cuando se le hacen los primeros 1000 kilómetros, y después tiene un par de servicios más, ya que el auto tiene 33.000 kilómetros. Y después el manual de uso y manutención aún conserva la primer póliza de seguro, empresa Mapfre, de cuando el auto era 0 kilómetro. El auto, si bien era un auto de exportación, de acuerdo al mercado donde se iba a vender, como vemos, podía estar en francés, en castellano o en portugués. Después la llave duplicada,
sin usar, nueva. Y la clásica carterita aún tiene una etiqueta adherida con un código que está como si el auto se hubiera entregado ayer, tanto la carterita como así también sus manuales. Nos queda por mostrarle en el área izquierda del puesto de conducción la regulación con el dial para la altura de las ópticas y el botón para activar las luces rompeniebla o auxiliares, salida de calefacción y aire acondicionado, como así también la conexión de salida de aire que servía como desempañador para el vidrio del conductor, ya que el aire entraba mediante este conducto a este conducto mallado y orientaba hacia el vidrio. Por detrás, las teclas de alzacristales delanteros, en el caso del lado del conductor, One Touch, no así el del lado del acompañante, que había que mantenerlo presionado para que suba y baje en su totalidad. Material inyectado, la parte central en pana, una pana realmente de mucha calidad, que en el caso de que cuando el auto no tenía tapizado de cuero, la pana central, si bien tenía un jaspeado de color, pero era de la misma calidad que podemos notar en el tapizado de la puerta. Espejos eléctricos, ambos que se podían manejar desde el puesto del conductor, funcionando perfectamente. La etiqueta donde Peugeot informaba con qué marca de neumáticos podía venir el auto y qué medida, y presión de inflado, Michelin, Pirelli o Goodyear. Bueno, las plazas traseras del 405, otro de los puntos fuertes del Peugeot, ya que era un auto que, si bien se lo veía tan estilizado de afuera, de adentro parecía un auto que había sido diseñado desde adentro hacia afuera, como priorizando la comodidad de sus ocupantes, que la cabeza no pegara al techo. Fíjense, una persona alrededor de 1,75 m, 1,80 m, podía viajar sin ningún tipo de inconvenientes. Butacas tapizadas en cuero, apoya cabezas traseros pivotantes, cinturones de seguridad inerciales, apoya brazo central con la posibilidad de acceder al baúl, como se usa tanto en Europa, los portaesquí, como se llama, que por la dimensión de los mismos se colocan desde atrás y pasan un poco hacia el habitáculo, pero el mismo, si uno no lo usa, tiene la segunda tapa como para mantener aislado el habitáculo. Las puertas, como vemos, el mismo tipo de combinación que las delanteras, la rejilla de parlante en la parte baja, el sistema de apertura igual que el delantero y pestillos también clásicos de la línea 405. Y en la parte trasera de la consola, los alzacristales de ambas puertas y por debajo un cenicero. Un auto que dejaba a todos conformes. Nos vamos a dar una vuelta en el MI16 para los que tuvieron oportunidad de andar en un 405, un SR, un GR. Este auto obviamente es más duro, ya que tiene unos neumáticos de perfil más bajo, más anchos. La suspensión tiene menos despeje, pero es todo lo que le brinda un manejo seguro a altas velocidades que las otras versiones no prestan. Después el auto, como se puede ver, freno, embrague, dirección, tacto de palanca de cambios. Fíjense en los reductores de velocidad, no hay vibraciones, no hay ruidos. La verdad que cuando uno se siente gratificado de dar con autos así, por suerte estamos pudiendo dar con esto. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer. Esperando que haya sido de su agrado, nos despedimos hasta la próxima edición. No sin antes, como siempre, solicitarles que se sigan suscribiendo a nuestro canal y nos sigan dando like en cada uno de nuestros informes, como para que podamos seguir generando material de calidad. Hasta la próxima.